Felipe Carlos Solá. No nací peronista, nací en un hogar gorila. No está de moda tener un Estado muy fuerte. ¿Por qué? Porque el Estado está muy quemado. Lo cual no justifica un Milei. Licuación de ingresos, discursos de una agresividad. Parece que Milei dijera lo que no quiere decir el consciente y lo dice el subconsciente. Es decir, me cago en la justicia social. El escándalo de haber llevado al Congreso una caterva de burros y burras muy, muy importante. Es decir, da la impresión de que eligieron lo peor de la ciudad, no lo mejor, ¿no es cierto? No digo que todos hayan elegido lo mejor, pero digo que no existe la menor cultura política. Estaba para que ganara alguien que dijera lo mismo que Milei, pero no con esa minoría impresentable que tiene Milei, ¿no? Lo comparan de alguna manera a Milei con Menem. Y a No. Milei le encanta. Sí, a Milei le gusta tanto que creo que hasta quiere tener la misma novia. Cavallo era un Estado fuerte que promovía el liberalismo. Empezó a haber un Estado débil que promovía el liberalismo y la diferencia es muy grande. ¿Hubiese sido vos un buen presidente, Felipe? Sí, hay dos presidentes peronistas importantes. Primero te voy a decir los únicos Cuidado dos con lo importantes. que vas a decir. Los dos importantes son Menem y Kirchner. En tercer lugar, Cristina. Es una mujer de unas agallas, porque además es perseguida. Incluso quiso ser asesinada, ¿no? Que Cristina es mucho más racional de lo que se cree en el peronismo. Esa es una función que tiene, que la historia le da y que la puede cumplir, sin querer volver ella. Es la líder. Yo creo que... No, es la que puede liderar el armado. Lula. La persona más importante de Latinoamérica en muchísimos años. Lula, sin duda alguna. Sin duda. Perón y Lula. Perón y Lula. Sí, no tengas dudas. No tengas lulas. No tengas lulas. No tengas lulas. Nació peronista, comenzó su militancia estudiantil en la universidad, estudió la secundaria en el mítico Colegio Nacional Buenos Aires, fue uno de los jóvenes turcos que acompañó la renovación peronista que encabezó Antonio Cafiero, gobernador de la provincia más importante de la Argentina entre el año 2002 y el año 2007. Le tocó surfear la peor crisis que se tenga memoria en nuestro país. Es recordado como un buen gestor y por haber tenido un equipo y agenda que de algún modo anticipó el proceso político encabezado por el kirchnerismo. Le tocó convivir con Néstor Kirchner como gobernador y luego fue el primer dirigente peronista que enfrentó electoralmente al kirchnerismo para luego volver años más tarde como aliado. Además fue diputado nacional y su último cargo público fue canciller durante el primer tramo del gobierno de Alberto Fernández. Hoy es un símbolo del peronismo, donde transitó como pocos todos sus liderazgos. Antonio Cafiero, Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Felipe Carlos Solá. Felipe, muchas gracias. No, gracias por invitarme. ¿Algún detalle de la biografía que hay que corregir? Solo que no subrayar? nací peronista, nací en un hogar gorila. No naciste peronista, pero No. tu mamá... Pero mi vieja me siguió a mí. O sea, vos peronizaste a tu mamá. Sí, y ablandé a mi padre. Y No hablaste lo a tu peronicé, padre. pero lo ablandé. Y tu mamá... Votó por Allende en el 73. O sea, vos convenciste un joven, Felipe Solá, de unos 20 años, convenció al padre de votar. Papá se aflojó, yo creo que negoció. Sí. Pero mi vieja no, mi vieja lo tomó en serio y fue, sobre todo los últimos 10 años, fue mucho más kirchnerista que yo. Sí, porque de hecho, yo estuve con Massa. De hecho, tu mamá fue la que te rekirchnerizó a vos o te hizo de alguna manera... Mamá estaba muy viejita ya, pero teníamos una lucidez bárbara. Se murió de 99 años, hace 3 años. Van a ser 3 años. Pero sus últimas palabras, y esto parece telenovelesco, pero es cierto. Las últimas de palabras... ella, para mí, Sí. ella estaba con los ojos cerrados, estuvo 3-4 días en cama con los ojos cerrados. Sí. Estaba en su casa, no estaba internada, no quisimos internarla, ni ella quiso. Y por ahí me hizo una pequeña seña. Y yo me acerqué mucho a su boca porque apenas se oía lo que decía. Sí. Balbuceando casi. Y mamá tenía una gran capacidad de síntesis para Sí. decir algunas cosas. Y me dijo, viva Perón. Viva Perón. Sí. Y Nunca ella- más la oí. Lo último que dijo... Sí, estuvo 2-3 días más y se murió. Era muy viejita, ¿no? Pero
toda una familia longevo, tenía 2 hermanos de 100 que se murieron. Este, pero lo que tenía mamá era una capacidad de síntesis y, y siempre me decía, no hay 3 frentes ni 4, hay 2, el frente negro y el frente rojo, porque venía de, a pesar de que era nieta de españoles, estaba muy influida por la guerra civil española, que ella era chica, tendría 15, 20 años cuando ocurrió y sin embargo la siguió a muerte, obviamente era republicana, ¿no? Y ella era muy kirchnerista. Yo tuve la oportunidad de hablar Sí, con tu mamá. sí, era muy kirchnerista, se hacían amigos de ella muchas personas Sí. conocidas que por ahí por ahí inclusive yo estaba enfrentado con ellos, pero iban a almorzar a mi casa. Sí. Es decir, a la casa de mi vieja. Que tus últimas palabras, falta mucho para eso, sos un hombre joven todavía, pero que tus últimas palabras sea "Viva Perón". No Es un estaría gran- mal, pero la verdad es que me gustaría decir viva un gran presidente de estilo peronista y fondo peronista, digamos, más que de estilo, que fuera en ese momento, cuando yo me muera presidente, y diría viva fulano. Viva fulano. Claro, porque soy para ser optimista, digamos, ¿no? Bien. ¿No sos optimista vos ahora, Felipe? No soy pesimista. Siempre fui muy escéptico respecto de lo que oigo. Me acuerdo la frase de Perón, de lo que dicen no creo nada, de lo que veo creo la mitad, que es una exageración a propósito. Pero yo soy muy escéptico en cuanto a lo que se dice. Pero sí creo que hemos vivido, como veteranos hemos vivido ya, y vos también ya has vivido, etapas de no le entra una bala, no le entra una bala, no le entra una bala, entre comillas, ¿no? Sí. Entre comillas, como metáfora, hasta que después no nos juntamos para decir, ¿viste todas las balas que le entraron? ¿No? Ocurrió en varios casos. En un momento entran todas juntas, ¿no? Claro, cuando entra una, Generalmente entran todas juntas. suele decirse eso. Digo, ¿no? porque licuación de ingresos, discursos de una agresividad que parece que hablara el subconsciente del presidente, no de él, ¿no? Parece que Milei dijera lo que no quiere decir el consciente y lo dice el subconsciente, es decir, me cago en la justicia social, estoy sacándole plata a todos estos para mejorar los bolsillos de ustedes, dijo el Hoy lo día 2. recordaba que la dictadura militar tenía como eslogan achicar el Estado Es para agrandar la nación. agrandar la nación, ¿no? Así es. Esa era la comunicación de la dictadura. Videla, Martínez de Oz. En cambio, Milei lo hace de un modo más brutal, dice achicar el Estado para enriquecerlos a ustedes, le dice a los empresarios. Así es, así es. Eso es brutal. Y ahora, si uno mira toda la realidad, tiene que decir otra cosa. Aquel Estado que los militares empezó Celestino Rodrigo a destruir, Sí, digamos, el bienestar, que era un bienestar económico, no era un bienestar político, porque había mucha violencia política en el año 75, 74, 75, mitad del 74, desde la muerte de Perón en adelante. Pero había una estructura social impresionante para América Latina, ¿no? En Argentina. Desde Celestino Rodrigazo de julio del 75, que preparó el campo para lo que venía, se propusieron achicar un Estado, pero aquel Estado daba servicios. Aquel Estado estaba mucho más presente que este Estado. Este Estado que Milei quiere achicar, en realidad dice achicar el gasto y se confunde achicar el gasto con achicar el Estado. Debería explicitarlo diferente. Lo hizo ganar las elecciones porque es un Estado que no está presente en muchos casos. En muchos estados y en otros no está. Y el discurso nuestro fue, reconozcámoslo ahora a esta altura, está en todo, como si estuviera en todos lados, como si fuera un sentido común. Decir, te va a sacar la educación. Y había mucha gente que votó a mi ley que decía, ¿qué educación? No tengo lugar para mi hijo en un jardín de infantes. O te va a sacar la salud. ¿Qué salud? Una salud, digamos, muy, muy disminuida, muy empobrecida. quedó como una consigna vacía de contenido, ¿no? Claro, y te va a sacar la seguridad, ya se reía la gente cuando decían que te va a sacar la seguridad. Mirá que si votás por fulano te va a sacar la seguridad y no había seguridad, no había la seguridad que la gente pretende. Entonces yo creo que hay que ver esa parte para entender estos discursos increíbles, como el que acabamos de mencionar de Milei por el Día de la Industria, diciéndoles directamente, estoy haciendo pelota a todos con la licuación con los jubilados, con ¿Qué el es más empobrecimiento de los brutal? jubilados. ¿Que haga todo lo que hace o que además de hacer todo lo que hace, la reacción a eso sea tan ínfima? Porque el nivel de protesta social es muy bajo. Lo primero es brutal.
Lo segundo puede resultar desalentador o deprimir, pero vuelvo a lo que te dije hace un rato. Las balas no entran hasta que entra una, seguida de otras. Es decir, aquel que es impermeable a las críticas, hay un momento que deja de ser impermeable. Hay muchos ejemplos en ese sentido. Te voy a dar el ejemplo de Menem. Para mí, el 25 de enero del 97, que fue el asesinato de José Luis Cabezas, las balas empezaron a entrar con mucha fuerza en el menemismo. ¿Por qué? Porque fue una muestra de la impunidad, ¿no? Y yo creo que, ojalá no sea de la misma manera, pero que va a haber un momento que los argentinos no tienen una gran paciencia. Tienen una paciencia y es lógico que haya esperanza, es lógico que muchos tengan esperanza. Además, ¿qué pasa? Hay muchísima gente que es, vamos a decirlo así, que es propietaria y que tiene algunos empleados por servicios o directamente porque es industrial o lo que fuera, y mira más cuál es su participación en el mercado que cuáles son las políticas de apoyo del gobierno. ¿Qué quiere decir su participación en el mercado? Milei sube los costos fijos, Milei sube los alquileres al liberarlos, Milei sube pensar en un comercio, en esta zona, por ejemplo. Milei sube los impuestos, Milei sube las tarifas de electricidad, las tarifas de gas, de una manera fenomenal. Por lo tanto, tener un lugar ya es carísimo. Ahora, las ventas caen 30%. Después de un tiempo cierra. ¿Se termina el mercado por eso? No, lo toma otro. Ahora, el otro es más grande, puede bancar. Y cuando ese otro no puede bancar más, el que lo toma a esa parte del mercado es más grande todavía. Es decir, este es un proceso de concentración. Porque es un proceso de empobrecimiento y concentración de negocios en general. Que es un modelo muy, vos traías como referencia un punto de partida que muchos, cuando historizan lo que sucede en la Argentina, ponen el día que, en palabras de Vargas Llosa, sería el día que se jodió la Argentina, claro, que fue el Rodrigazo, ¿no? Para los que tenemos 74 como tengo yo, sí, yo tenía 25 años, sí, a partir de ahí una piña de la hay cual una primer colada de pobres, sí, muy fuerte. dictadura, No es que no hubiera pobres, sino que una colada fuerte sí, de pobres que ya después no se levantó más. claro. Recién empiezan a levantarse un poco entre el 91 y el 94, cuando hay 1-1, hay un poquito de mejora abajo, pero la colada ya estaba estructurada, estructuralmente pobres. Y después vienen varias coladas más, en el 89. La hiper del 89. Hay una segunda hiper en diciembre, primero en el otoño que se va Alfonsín, Sí. después en diciembre una Son pequeña capas hiper. geológicas, Capas geológicas de pobres, que después la política económica no está en condiciones porque para modificar eso necesitas muchísimos años y además muchísimo poder. Para hacer la verdadera traslación de ingresos que generara una justicia social estable, tenés que tener muchísimo poder y además tenés que tener, digamos, la posibilidad de tener un Estado muy fuerte. Y hoy no está de moda tener un Estado muy fuerte. ¿Por qué? Porque el Estado está muy quemado. Entonces no convences a la gente de que el Estado tiene que ser muy fuerte. Y la lectura que yo creo que hace mucha gente es, vos querés un Estado fuerte porque querés nombrar gente, porque vos sabés que vos vas a poder estar o entrar en ese Estado, pero yo no. Yo, Juan Pérez, no. Entonces se dio vuelta mucho lo que se pretendió que fuera una cultura peronista para siempre, porque eran las verdades inmutables, se han dado vuelta por malas conductas con el Estado. Lo cual no justifica un Milei, porque también está la suerte. Milei interpreta eso, ¿no? Pero Milei interpreta eso y eso le va a servir durante un tiempo largo, mientras sostenga que todo lo que no puede hacer, que sería teóricamente bueno para la gente, no lo puede hacer porque la casta se lo impide. No importa que él sea más casta que ninguno, que tenga ya 13 viajes al exterior y que ninguno haya sido de ninguna importancia para la Argentina, sino en todo caso, para el ego de Milei, ¿no? No importan esas cosas, no importan los nombramientos muy parecidos a todos, digo, nombramientos políticos, de familiares, etcétera, o el escándalo de haber llevado al Congreso una caterva de burros y burras muy, muy importante. Es decir, da la impresión de que eligieron lo peor de la ciudad, no lo mejor, ¿no es cierto? No digo que todos hayan elegido lo mejor, pero digo que no existe la menor cultura política.
No existe la cultura del acuerdo, no existe la cultura de lo público, para nada. La impresión que da que es un arribismo muy berreta, que es una palabra que a lo mejor no todos entienden, pero en la Argentina la usamos para decir muy mediocre, muy cutre. Este, pero es la impresión que da. Está claro que la Argentina entró en una O sea que crisis. tenemos una mala suerte adicional. Estaba para que ganara alguien que dijera lo mismo que Milei, pero no con esa minoría impresentable que tiene Milei, ¿no? Está claro que la Argentina, en su patrón de distribución del ingreso, se transformó en el peor sentido a América Latina, ¿no? Está yendo Está a la latinoamericanización, el nivel de ingreso, porque la ola neoliberal pasó por buena parte de las Latinoamérica. estadísticas indican de alguna manera eso. Siempre recuerdo yo de testimonios, no sé, de dirigentes políticos de Brasil o periodistas de Brasil que venían a Argentina y que distinguían por caso cuando venían acá cómo estaba vestida las clases populares, cómo se vestían las clases populares en la Argentina cuando circulaban y esa Y la diferencia. Buenos Aires europea y todo eso, ¿no? También. Sí, la Buenos Aires de los 70, casi un poquito se puede llegar a ver hasta entrado la década del 80 y después las crisis se transforman, como bien vos lo relataste, en cíclicas, ¿no? La del 89 de Alfonsín, que provoca la salida, la que le toca a Menem, después la estabilidad de la convertibilidad. Pero siempre se habló mucho, siempre se habló de la idea del peronismo. Acá está el peronismo. Acá no va a pasar porque está el peronismo. El peronismo hoy está, yo lo defino en una etapa jarra loca, digamos, ¿no? Que cada uno pone lo que quiere, se bate y se transformó en una bebida casi intomable, por lo menos en la etapa actual. Vos ocupaste fuiste una figura muy importante de la renovación del peronismo Sí, en el año 80. dije sí sin haberlo sido, ¿verdad? Sí, no. Cafiero, Bueno, pero, Grosso, pero vos fuiste uno de Gonzalo. los jóvenes turcos que acompañó a Antonio. Sí, Antonio era, el Antonio Cafiero fue el hombre que llevó adelante la renovación. Ese absolutamente. proceso después se lo termina quedando Menem, pero la historia, digamos, la jugada era que Cafiero iba a terminar siendo presidente. ¿Qué cosas notás de similitudes y diferencias con la etapa del peronismo actual con la derrota de Alfonsín, que en algún punto fue para mí tan profunda como esta? Hay dos cosas fundamentales. En primer lugar, el cambio, que es un cambio, no es un cambio porque sí, pero es un cambio fuertísimo de la actitud de cada uno, de cada argentino, de cada persona frente a la política, frente a lo público, que está vinculada también a la revolución de las comunicaciones, a la revolución del celular, digamos, y a la revolución en la esfera personal. Para muchos se creó un aumento de confort por la vía exclusivamente del cambio tecnológico. Sobre todo cuando ese cambio tecnológico se abarató un poco, ¿no? Este, Eso creó un confort personal en las casas, aún en las casas humildes, que daba menos ganas de salir a la calle a lo mejor. Menos ganas de salir a lo público. Y la decadencia de lo público provoca un aumento de esas no ganas. Adicionalmente, yo creo que de tanto repetir un mismo discurso, de tanto estatizar una cultura que dice que cada uno que piensa como yo, peronista, kirchnerista, lo estatizo, es decir, lo hago parte del gobierno, lo hago parte del Estado y del gobierno. Eso pasó mucho con la cultura, por ejemplo, y todos repiten más o menos el mismo discurso. Y cuando la realidad no acompaña ese discurso empieza a resultar insoportable. Bueno, eso es lo que pasó. Nosotros perdimos en el 15 el balotaje. Lo perdimos por 2 puntos, bueno. Era la lógica. Pero ahí había una clase media que decía que estaba harto de las cadenas, de los discursos en cadena, ¿te acuerdas? De Cristina. Eh, Después hubo un pésimo gobierno de Macri y un pésimo gobierno de Alberto, y eso se vio en la votación del 19 clarísimo. La gente castigó a los dos. Y jugó el 22 de octubre, por ejemplo.
un tercio cada uno. El primer tercio, más que un tercio, nosotros, Sergio Massa. Y el segundo Milei y Patricia Bullrich por el suelo. Y estaba castigando a 2 gobiernos. Ahora, claro, como existe el balotaje, que es una manera espectacular de contribuir a la división de la sociedad, porque el 80% de la gente vota contra alguien, no a favor de alguien, en un balotaje. Es una opción A o B. Vos tratás de que no llegue el que no te gusta, antes que nada. Bueno, el balotaje le vino de perillas a Milei porque empezó a representar no solo lo que decía él, sino también lo que decía Macri. Y toda esa especie de papelón permanente entre él y Patricia Bullrich, él y Macri, todo lo que se insultaban, lo que se acusaban, que Patricia Bullrich puso una bomba en un jardín de infantes, que no creo que pueda haber una acusación peor en el mundo, ¿no? Y todo eso se diluyó por el balotaje, porque era A o B, ¿no es cierto? Normalmente la gente cree que elige, no elige, la gente opta siempre. No solo en un balotaje, antes opta también, tiene pocos candidatos. Entonces hay que ser sintético en lo que se propone. Y nosotros tenemos que arrastrar ese gobierno hasta el 9 de diciembre. Arrastrarlo quiere decir que, además de que nos ganaron por paliza, 10 puntos más o menos, además de eso, hay un gobierno muy difícil de defender o imposible de defender. Y además con... ¿Cuál gobierno? El gobierno de Alberto Fernández. El gobierno que desde el 3 de agosto del 2022 es el gobierno de Sergio Massa y Cristina. Porque desde ese momento el presidente está como pintado. Pero hasta ese momento el presidente también venía pintándose, venía quedando un poco pintado. Empieza a perder poder, yo diría, al comienzo del 21, un poco antes, cuando termina la cuarentena. Y la incapacidad para ejercer un liderazgo y para capturar poder es enorme. ¿Vos lo hubieses elegido a Alberto Fernández como candidato a presidente? Yo no me quejé cuando lo eligieron, 18 de mayo del 19. Sabía que cualquiera que no fuera impresentable íbamos a subir y en un día subimos 10 puntos. La encuesta al día siguiente daba 43 y yo dije, me alegro muchísimo, vamos adelante. Así que todas mis críticas son ex post. Lo demás pertenece a mi permanencia en el gobierno durante el año y medio con Alberto Fernández. Quiero preguntarte sobre eso. Hasta que Cristina publica el tuit donde anuncia que va a integrar la fórmula como vicepresidenta de Alberto Fernández, vos tenías un armado político electoral propio que impulsaba tu candidatura presidencial. Sí, era un precandidato. Y había otro, estaba Agustín Rossi también. No, estaban otros, pero eras vos. Vos tenías un armado que tenía, corregime si me equivoco y si falta alguien, pero tenías al Movimiento Evita. Sí. Tenías a Víctor Santamaría. Sí. ¿No? Que es un dirigente importante de la ciudad de Buenos Aires del peronismo y además él conduce un grupo de medios que es de los más importantes que tiene el espacio. ¿Y quién más estaba alrededor de eso? Juan Manuel Olmos. Juan Manuel Olmos en Capital Federal, pero porque no había otro candidato también. Y sí, bueno. O sea, ahora yo fui precandidato a presidente para que nos vieran, porque quería hablar de la unidad. La unidad resultaba fácil porque daba la impresión de que íbamos a ganar desde antes ya. Y entonces prendía. La unidad en la victoria es mucho más fácil. O la unidad en la previctoria, en el umbral de la victoria, ¿no? Las vísperas. Son los momentos de mayor poder, las vísperas. Pero te pregunto, a modo de hipótesis, si vos hubieses sido el candidato a presidente, hubiese sido, porque no es la primera vez que te candidateas a presidente, ya en el 2015 y en el 19 estuviste ahí dando vueltas. No, en el 2015 fui candidato a gobernador. Bien. Con Massa candidato a presidente. Bien. Y en el 2017 encabecé la lista de diputados de Massa. Bien. ¿Hubiese sido vos un buen presidente, Felipe? Sí. Coma. Disculpen por la humildad. No. Sí, hubiese sido un presidente, hubiese sido un buen administrador, hubiese elegido
gente sin tener sin tener celos, sin tener miedo que me hicieran sombra. El gran gabinete, el buen gabinete, el gabinete que cualquiera te puede hacer sombra, siempre y cuando vos no tengas problemas. Vamos a hacer un aporte a lo que vos decís. Vos fuiste un gobernador de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de la Argentina, representa el 40% de la población, el 40% de su producción económica, y es la provincia más conflictiva de la Argentina. Sí, ¿No? claramente. Claramente la provincia más conflictiva, la provincia la más grande y la más difícil de gobernar. Y vos fuiste gobernador en un periodo muy difícil de la historia argentina. Probablemente el peor periodo... Bueno, el primer año yo asumí el día siguiente que asumió Dualde. Claro. El 3 de enero del Tuviste 2002. que reemplazarlo. Ese año tuve que reemplazar a Rukauf, que era el presidente. El gobernador. Y que se fue. ¿Se fue o lo echaron? No, se fue. Se fue. Se fue. Ya venía diciendo que se quería ir, que no fue. Que no podía hacer nada porque no tenía un peso, etcétera, que se quería ir. Y yo pensaba, el que se propone para gobernador no se puede ir porque no hay un peso. Sí. Si se propuso tiene que seguir O sea, te hasta el tocó final. gobernar un momento de mucha crisis, de mucha conflictividad. Sí, por supuesto. Para darte una idea de números, Sí, 15 días después de que yo asumí hubo una devaluación fenomenal. claro. La salida de la convertibilidad. Exactamente, se pretendió pasar de 1 a 1,40 y se pasó de 1 a 3,40. Por lo tanto, yo que tenía teóricamente un presupuesto de 10.000 millones de pesos dólares, porque estaba en el 1 a 1 cuando asumí, faltaban 15 días para que terminara eso, pasé a tener 3.000 y pico de millones de dólares de presupuesto teórico, porque lo que tenía era patacones, que era un bono que hacía de moneda. En buena medida, también tenía peso, pero... Entonces yo tuve una terrible situación fiscal. Te doy una idea, María Eugenia Vidal asumió con 22.500 millones de dólares. ¿Y vos con? 3.000 y pico, en el 2002. Ella asumió en el 2015 con esa cantidad. Es decir, la diferencia de situaciones, ¿no? Ahora, yo creo que cuando las papas queman, las cabezas se aclaran. Y uno empieza a manejar lo que es vital en todo momento, y lo que yo aprendí es que eso hay que manejarlo siempre, cuando las papas queman y cuando no queman. Seguir igual, que es sentarse sobre la caja y manejar las prioridades. Yo me senté sobre la cajita, es decir, sobre el tesoro de la provincia, y empecé a dar las prioridades diarias, con el visto bueno de mis ministros, que se sentían en la misma situación de total emergencia y colaboraban. Nadie decía, dame esto porque le lo diste al otro. Y yo manejé las prioridades, y me parece que lo que hice mejor, manejar las prioridades. Ahora, cuando con Kirchner empezamos la recuperación desde abajo, después de caernos 11 o 12 puntos del PBI sin pandemia, en el 2002, y con una desocupación feroz y una pobreza por ingresos feroz también, nosotros empezamos a salir del subsuelo. Y la diferencia que había con otras etapas en que termina lo peor de lo peor y empezamos a mejorar, es que había 73, 74, Kirchner logró darle un impulso político a la recuperación muy grande. Es decir, la gente apuntaba para arriba. La gente pensaba, todo va a ir mejor, todo va a ir mejor, todo va a ir mejor. Y se genera la profecía autocumplida. Si yo pienso que todo va a ir mejor, me muevo de forma tal de que todo vaya mejor. Y eso ocurrió en el 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Y tal vez el 2007 un poco menos, pero eso ocurrió. O sea que una parte del manejo de la provincia de Buenos Aires importante la tuve con Kirchner. Lo que pasa es que antes yo me animé a hacer cosas, me animé a hacer una Secretaría de Derechos Humanos en la provincia que vino Jorge Tayana. Por eso dije que vos fuiste como una precuela de la agenda kirchnerista, ¿no? Aprendí cosas en la calle y duramente. Aprendí los problemas de manejar la policía, es decir, los problemas de seguridad, los aprendí con dolor. Ola de secuestro tuviste. Primero tuve asesinatos. También. ¿No? En la calle, Costec y Santillán. Costec y Santillán. Sí. Después, ese mismo mes siguiente, a final de julio de 2002, el primer secuestro con muerte. Tuve 3 muertes sin secuestros. Una muy conocida, que fue Bloomberg. Y había una banda de secuestros que secuestró padres de futbolistas, varios. Secuestró a padres de tipos ricos. Bueno, esa banda duró entre el 2002 y octubre del 2004. Lo que subyace que detrás de esa banda estaba la policía. Yo creo que estaban algunos ex policías.
porque nosotros fuimos capturando bandas, hasta que capturamos el centro de la cuestión en octubre, cuando rescatamos a Patricia Nine, secuestrada, que estaba en Merlosur, el 22 de octubre del 2004, y porque Arlañán organizó muy bien el tema antisecuestros. Y Arlañán subió en abril de 2004. Y lo organizó muy bien. Tenía un equipo muy, muy profesional. Y eso era muy profesional. Y no hacía falta que amenazáramos a nadie. La policía sabe cuando tiene que portarse mejor. Teníamos además... Mira, yo me encontré un lugar que se llama sumarios en la policía, donde estaban todos abogados que eran parientes de policías o policías que eran abogados. ¿Qué garantía había de sanción? Nosotros reemplazamos a todos. Los reemplazamos por especies de pibes fedallines, abogados que decía tráeme policía. Es decir, exageramos el tema porque tuvimos que hacerlo. Pero si vos ves la cifra blanca del delito, y con esto termino de hablar del tema de seguridad, la cifra blanca del delito es aquella que no se puede ocultar. ¿Qué son? Autos. ¿Por qué? Porque los autos que se roban tienen seguros. Y eso aparece entonces en los índices de las aseguradoras, que se concentran en un solo índice al final. Y la otra cifra es la de muertos, ¿no? Las dos cifras, si vos ves 2004, desde el comienzo de 2004 hasta el final de 2007, cuando me fui, vas a ver lo que es la curva para abajo. Porque podíamos tener una policía con un manejo republicano, democrático, y al mismo tiempo ser muy severos. Y esa combinación la tuve porque Arlañán y yo pensábamos de la misma manera y actuamos, nos mirábamos y nos entendíamos. La severidad era acompañada de una voluntad profunda de que la policía tuviera una relación con la civilidad completamente distinta. Recién estaban pasando imágenes de los diferentes líderes que ha tenido el peronismo. Vos, como pocos dirigentes, como dije en la presentación, los conocés y trabajaste cerca de todos, ¿no? Ahí está Néstor. Cristina. Lo conocés a Antonio Cafiero, digamos. A Antonio le faltó 5 para el mango, ¿no? Sí, Antonio Cafiero fue el dirigente que a mí me enamoró políticamente más. Tal vez porque yo era más joven, pero era un hombre primero era un hombre de Estado. Era un profundo conocedor de los rincones del Estado. Segundo, era un hombre culto. Podía jugar al fútbol en la Cava, en San Isidro, en la Villa, y podía entrar al Fondo Monetario y discutir horas, cuestiones financieras. Esa doble capacidad me parecía muy atrayente. Y después era un hombre lleno de humor y de alegría. Trabajar con él era un gusto. ¿Hubiese sido otro país si entrábamos al, comillas, inevitable consenso de Washington después de la caída del muro, en vez de entrar con el turco, con Antonio? Y posiblemente hubiéramos entrado a la manera socialdemócrata. Hubiésemos entrado más a la Fernando Enrique Cardoso. Exactamente. De una manera socialdemócrata, más republicana. A la manera Felipe González. Bueno, Felipe González ha sido uno de los 2 o 3 más grandes líderes de Occidente de la no sé si les va a gustar mucho a los oyentes. No, yo supongo que no, porque pero después, está bien que lo digas. Pero al final se dedicó a otras cosas, ¿no? Hoy es un lobista de empresas españolas, lo que no quita que no tenga un talento excepcional. Pero además Felipe González tuvo 14 años, son 14 años impresionantes. España ingresó en la OTAN, España se pudo apoyar en el Banco Central Europeo por primera vez y se produjo una modernización de España muy grande. Lo demás es a juicio de los españoles, yo no puedo decir más que eso. ¿Y el turco? Vos estuviste muchos años como secretario, además de Agricultura. Sí. ¿El turco? Mira. Porque ahora muchos lo comparan de alguna manera a Milei con Menem. Y a Milei le encanta. Sí, a Milei le gusta tanto que creo que hasta quiere tener la misma novia. De hecho. Sí. Como que se compró la Coupé Fuego, pero tarde. Claro. Pero la verdad es que ¿Cómo era el turco? ¿Cómo era el turco? El turco era un hombre que se tenía una confianza, una fe en sí mismo enorme, de una seguridad absurda casi.
Este, lo- lo- conversaba solo, a 15, 20 metros de alguien, con presidentes americanos que no hablaban un pito de español y él no hablaba un pito de inglés. Y uno lo veía conversando y conversando y decía, ¿cómo puede ser esto? Es muy difícil eso. Pero digo, yo creo que hay dos Menem. Un Menem, no dos Menem ideológicos, dos Menem como gestores. Hay un Menem hasta que se muere el hijo, hasta el 15 de marzo del 95, que es una máquina de trabajar y que tiene dos máquinas atrás que son Caballo y Bauzá. Yo te aseguro que máquinas como esas Nunca viste. he visto pocas. He Pocas. visto pocas. Entre los dos manejaban el gobierno. Menem era un príncipe democrático, y Caballo una especie de Cranwell, ¿no? Era un príncipe democrático y al mismo tiempo tenía un burócrata autoritario, como era Mingo. Pero más allá de los resultados, primero los resultados del cabalismo fueron buenos para el aumento del consumo, para la distribución del ingreso, etcétera. Pero después se vio la otra parte, ¿no? Y no le pasó lo que le pasa a la mayoría de los políticos, que es Se enamoran se enamoran de un éxito y cuando termina el éxito siguen enamorados de ese éxito. Bien. El éxito se fue y ellos siguen diciendo lo mismo. A Menem le recontrapasó. Yo señalé dos momentos. Uno era la muerte del hijo, lo afecta de una manera fenomenal porque deja de trabajar como yo lo vi trabajar antes. Y ahí empieza a imponerse mucho más fuerte el neoliberalismo, pero un neoliberalismo mucho más laissez-faire, peor que Cavallo era un Estado fuerte que promovía el liberalismo. Empezó a haber un Estado débil que promovía el liberalismo, y la diferencia es muy grande, porque renuncias a toda regulación. Roque Fernández, esa parte. Pendaz, el marido del superintendente del banco, de banca en el Banco Central, el marido de la canciller actual. Estaba allí eran reyes del laissez-faire, pero con un presidente que también dejaba hacer, que se metía cada vez menos. Y después vino esa fecha que yo creo que es el fin de la impunidad, de impunidad en el sentido de hay un sector político y acompañado de un sector de nuevos ricos, etcétera, que puede hacer lo que quiere, que es el asesinato de José Luis Cabezas. Ese año se pierden las elecciones intermedias, Graciela Fernández Mejía le gana a Chiche Duhalde, y a partir de ahí, el 98 es un año que se frena la economía argentina, empieza a descender hasta, y ya sigue descendiendo con De la Rúa hasta el final del 2001, ¿no? Y el Cabezón, que termina siendo presidente, que fue de alguna manera el último patrón político electoral que tuvo la provincia. El Cabezón que viene de Loma de Zamora, que ha sido un hombre de barrio, producto de barrio de clase media baja, de clase media obrera, etcétera. Su padre era empleado del Banco de la Nación, creo. No me acuerdo si nació en la provincia. Era un hombre que creía en lo institucional. Era un hombre de partidos políticos. Era un hombre antiguo en su manera de mirar a la Argentina, pero todavía la Argentina tenía partidos políticos fuertes. Y él le encantaba la idea de el arreglo del peronismo con el radicalismo. Como si hubiera un solo radicalismo, un solo peronismo. Y con esa idea comenzó su aventura del 2002, con el aval por teléfono de Alfonsín, que le dijo adelante. Yo creo que entre los dos hicieron una cosa muy buena en ese momento, un acuerdo súper estructural. Algunos dicen provocaron la crisis y después la arreglaron. Yo creo que no provocaron la crisis, yo creo que la crisis la provocó el corralito. Bien. Es decir, cuando la clase media le retuvieron la guita, salió a la calle. Cuando la clase media salió a la calle, un momento, no quiero decirme una macana, la clase media sale a la calle la noche del 19 de diciembre. Invade los centros neurálgicos de la ciudad a protestar y invade los centros neurálgicos de la provincia, por ejemplo San Justo o Ramos Mejía, ¿no es cierto? O el centro de Burlingame o el centro de Moreno, en fin. Moreno no tanto, pero centro de Avellaneda, donde hay clase media. Y cuando se larga la clase media, ya han habido 36 horas de saqueo de supermercados. ¿Por qué? Porque no había un mango, porque al retirar el efectivo
de la calle, toda la economía negra, pero negra en el sentido más que delincuencial, en el sentido social de la palabra, la economía informal, se queda sin un mango, de golpe. Se queda literalmente sin un mango. Es tremendo el impacto. Y entonces empieza el saqueo. La gente puede ir hasta el supermercado más cercano. Lo que no puede si no tiene un mango es llegar a Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque está en el límite del conurbano, o está en otra ciudad, o está en el interior, ¿no es cierto? Los que pueden ir hacia Plaza de Mayo y hacerse ver son la clase media. Ese fue el fenómeno del 2001, agravadísimo el día 20 con los asesinatos de más de entre 20 y 30 personas. No me acuerdo la cifra exacta, pero aquí en Rosario, en algún otro lado, en Corrientes creo que uno. ¿Fue Duhalde mejor presidente que ex presidente? Sí, claramente. Claramente. Como presidente tenía una función muy difícil. Y yo creo que la manejó con una actitud dialoguista. Una actitud dialoguista. Yo no me meto, no voy más profundamente en el tema, pero creo que él tenía una actitud básicamente dialoguista y será recordado como eso. El diálogo argentino, etcétera, lo ayudó. Y no era un presidente de gran personalidad, pero sí era un piso donde podía pisar a alguien que aspirara más después. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue el último gran jefe del peronismo en la provincia de Buenos Aires? No, Duhalde inventó un modelo político sin que él dijera voy a inventar un modelo político, porque eso lo dice uno después, que fue los varones del conurbano. Pero claro, primus inter pares, él fue el jefe de los varones del conurbano. Entonces, y había sido un varón del conurbano, pero es el único varón del conurbano que va para arriba. ¿Hoy siguen existiendo los varones del conurbano? A medias. A medias. Sí, ya diría que si eran varones, ahora son, no sé, menos que varón. Sí. Porque tienen la tarea más pesada de todas en este momento. No era tan pesada en ese entonces. Igual algunos se destacan muy bien sobre otros. ¿Cuáles para vos son unos buenos intendentes en la provincia de Buenos Aires? Ferraresi es muy bueno en Avellaneda, Achával es muy bueno en Pilar. Dos candidatazos, te digo, anticipo. El intendente de Almirante Brown es muy bueno. Mariano Cascallares. Es sólido. El intendente de Malvinas Argentina, Nardini, es muy bueno, sólido. Mantienen un alto nivel de apoyo en la gente. Sujarchuk en Escobar es muy bueno. En el interior hay muchos buenos, pero no los voy a mencionar porque sería injusto y además me voy a olvidar de algunos, seguro. Musi es un veterano, pero Musi es un intendente de fierro. De hecho, es el único que queda... Él y Descalzo, aunque está el hijo de Descalzo ahora, creo. Claro, de la vieja Alberto guardia Descalzo en Ituzaingó. Sí, Alberto Descalzo en Ituzaingó quedaba. Claro. Y queda Juan José Musi, que fue ministro de Salud de Duhalde. ¿Y tuyo también? No, conmigo muy poco tiempo. No nos pusimos de acuerdo y vino otro. Pero sí le saco el sombrero como intendente de Berazategui. Un hombre duro, ideológicamente a la derecha del peronismo, entre comillas, ¿no? Porque finalmente siempre ha sido un peronista clásico y leal a Cristina, etcétera. Pero Berazategui lo maneja muy bien. ¿Y Axel cómo lo ves? Que está ocupando la función que vos tuviste, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está en graves problemas, pero no tanto... Por ahora son más políticos que fiscales, pero lo están tratando de ahogar completamente. Salió el otro día que Milei quería que el gasoducto no pasara por Saliqueló. No, por el gasoducto que está planeado a Saliqueló, claro. Desviarlo a La Pampa, para que no pasara por la provincia de Buenos Aires, para perjudicar a toda la industria posible en la provincia de Buenos Aires. Es decir, hemos entrado en la locura anti-provincia de Buenos Aires, anti-Kicillof y anti-población de la provincia de Buenos Aires. Kicillof está en ese gravísimo problema. Está queriendo crecer cuando en realidad se tiene que defender. Es una combinación. ¿Cómo defenderse mejor? Si teniendo la pelota y atacando o retrocediendo. Yo a Kicillof lo veo como un buen gestor, como un tipo que le han empeorado muchísimo. Hizo 2 buenas campañas electorales. La primera fue formidable con el Clio. Es mucho mejor candidato que gobernador. Como candidato era excepcional.
Y Es como mejor gobernador, candidato que gobernador. sí, como candidato ¿Eso es un fue. elogio o una fue. crítica? Bueno, lo que pasa es que fue excepcional como candidato. Excepcional. Iba con un Clio, se bajó y fue a todos lados y hablaba con todo el mundo todo el tiempo. Se multiplicaba, parecía Dios. Estaba en todos lados al mismo tiempo. Bien. Y tiene una locuacidad enorme y yo me acuerdo del como diputado. Mm. Cuando había algún alto por algo en diputados, en una sesión, Mm. cuando se dejaba de discutir, se formaban corrillos, a veces redondos, y yo veía del lado del PRO y del radicalismo mucha gente alrededor de alguien, y ese alguien no se lo veía. Y siempre era el petizo, que por eso no se lo veía, Kicillof, que estaba hablando con 10 o 12, pero no estaba discutiendo los gritos, estaba hablando muy bien con ellos, pero era un Él dice centro... Kicillof en privado que tiene la capacidad de hipnotizar cuando habla. Bueno, yo es la primera vez que lo oigo, pero algo pasaba porque el tipo era muy atractivo para eso. Me daba envidia, decía, ¿por qué no me rodean a mí? Y eso que vos sos uno de los tipos que mejor comunican el peronismo. Yo te digo que además Axel sabía de todo, era Wikipedia, pero en los discursos me acuerdo de eso. Lo que creo para el futuro es que a Axel le falta algo. ¿Qué le falta? Si tuviera que decir qué le falta es que la gente piense que es absolutamente independiente. ¿Entendés? Que la gente diga, voto por Axel porque va a hacer lo que él quiere sí o sí. O sea, que no sería un Alberto Fernández. Exactamente. Aún la gente cristianista preferiría que si vota por Axel, porque Axel es el uno y hace lo que él cree que hay que hacer. Que sea él el uno y no que alguien lo ponga de uno. Exactamente. Esa es para mí la conclusión a la que llego, no por anticristianismo, sino la conclusión técnica que llego como veterano político. Digo, ¿qué es lo que más le atrae a la gente? La independencia. Cuando Milei dice, me importa un carajo, voy a vetar, hay muchísima gente que dice, bueno, será lo que sea, pero, sin pensar en qué es lo que va a vetar y qué daño va a hacer, le gusta el hombre fuerte. Y la tensión entre... Axel, y el hombre fuerte es necesario hoy en la Argentina. Cuando digo el hombre fuerte, digo el hombre... No tiene nada que ver con la ideología, tiene que ver con el nivel de independencia personal con que se mueva. Y la tensión que estás viendo entre Axel y la Cámpora, ¿cómo la observas? Yo creo que Axel debió voltear esa tensión de un sopapo. ¿Cómo? Que Axel debió voltear esa tensión de un sopapo en un día. Con una frase y seguir gobernando. Es fácil de decir, ¿no? ¿Qué sería hacer lo que... ¿Quién es el jefe en la provincia de Buenos Aires? Bueno, me parece que eso está en discusión casualmente. Bueno, pero ¿quién es? ¿A quién eligió la gente? ¿A quién eligió la gente? Cuando yo era gobernador tenía muchas presiones. Y tenía presiones a veces de un señor mucho más importante que yo, que fue Kirchner. Que va a pasar a la historia mucho más que yo. Ahora, yo te voy a asegurar, si tenía presiones porque yo me la bancaba. Es decir, a veces tenía toda la razón él. ¿Quién? Kirchner. Y a veces no tenía razón. Y cuando no tenía razón, no tenía razón. Y yo decía, el gobernador soy yo. Es decir... ¿Y Néstor se bancaba que vos le digas, el gobernador soy yo? No, no se lo bancaba, por eso nos llevamos mal. ¿Te llevabas mal con él? Muy mal, muy mal. Por eso no quiso que yo fuera presidente de la Cámara cuando me correspondía. El diputado más votado del país debe ser presidente de la Cámara. No es una ley, es una costumbre. Y el diputado más votado del país es el que gana la provincia de Buenos Aires. ¿Y vos fuiste el primer diputado en la provincia En de Buenos Aires? 2007 gané y digo, no sos presidente de la Cámara. Y me ofrecieron 25 embajadas, todas las embajadas te vas a imaginar, y dije, no, lo contesté muy mal. No podía decir cómo contesté. ¿Contestaste? ¿Qué dijiste? Puedes clasificarlo. No, fue con Alberto Fernández, no con Kirchner. Oh, casualmente. Sí. Oye, déjalo ahí. Dije, Alberto... no, voy a ser diputado. Si ustedes quieren que sea diputado raso, voy a ser diputado raso. Pero ya pasó eso. Yo no reivindico los años 2008-2009 porque yo tenía mucha rabia, además vi cometer muchos errores en la crisis con el campo, que terminó siendo una crisis con el interior, porque ya los errores se multiplicaban. Ahora, también vi el crecimiento fenomenal de la militancia del 2009 y que se evidenció el 25 de mayo del 2010, el bicentenario. Hubo un crecimiento fenomenal de la militancia, parte de lo cual yo se lo atribuyo a lo que yo llamé los errores con el campo. Es curioso, errores de un lado, errores de gobierno, pero afirmación de un principio que atrajo a muchos jóvenes. ¿Entendés la simultaneidad de la cuestión? Y que explica también el resultado
de Cristina del 2011, ¿no? Y a Cristina, hablamos de todos, te tocó convivir con el liderazgo de Cristina, primero como opositor, ahora como aliado. ¿Cuál es tu situación hoy con Cristina, digamos? Yo tengo una relación poco frecuente con ella, muy poco frecuente, Sí. de mucho respeto, ¿Político, personal? de las dos. De las dos. Sí, inclusive yo tengo afecto, porque han pasado muchos años, tengo afecto por ella. Este, Has soportado mucho, Cristina. Vos dijiste alguna vez que... bueno, yo creo que la mujer es una mujer de unas agallas. Tendría que decir yo varios, ¿no? Sí, Pero infierno, de infierno, infierno. no hay una persona en la historia contemporánea argentina, Bueno, ¿no? seguramente hay muchas argentinas que la tienen y andan por ahí, ¿no? Porque a Cristina le tocó ser pública, pero eso a mí me mueve a un respeto muy grande. Y tapa muchos defectos, ¿eh? ¿Por qué? Porque además es perseguida. Incluso quiso ser asesinada, ¿no? Entonces, y además es tan vergonzoso todo lo que hay alrededor de esa investigación, este, y tan vergonzosa la conducta, digamos, que se tuvo en los juicios con ella. Sobre todo dos juicios, ¿no? El juicio, ¿te acordás el juicio? Ya la gente se olvidó, el de los dólares futuros, de la venta Sí. de dólares futuros. Eso era, absolutamente no era material de juicio. Y la otra barbaridad era el juicio por el tema de Irán. Mm. El tema era un error, no era Un error político, no era ¿no? una ilegalidad, era un error. Un error Este, muy grosero un error muy visto a la muy distancia. grosero, pero de ninguna manera motivo de un juicio. Tengo entendido que ella en privado ahora reconoce que el pacto con Irán fue un acto un error, un acto de ingenuidad y arrogancia. Tengo entendido que esa es la calificación que Yo hace hice ella un en discurso privado. totalmente en contra en el. Vos estuviste en contra. Sí, sí, totalmente en contra. Hice un discurso muy duro en diputados. Ya estaba enfermo Tillman, pero no lo sabíamos. Si no, no hubiera dicho ese discurso. Lo hubiera moderado un poco. Mm. Cuando me enteré que Y estaba Cristina, enfermo, me arrepentí un poco. tu último rol fue de canciller, conoces la realidad de la región. No sé, Rafael Correa quiere volver a ser presidente de Ecuador. Todos sus movimientos políticos están en función de eso. Hay una disputa muy grande, que seguramente la conoces al detalle, en Bolivia entre Lucho Arce y Evo Morales. Bueno, esa es una lamentable disputa, ¿no? Está muy bien, pero los dos quieren seguir siendo uno presidente y el otro volver. Lula, la cana, 580 días, la proscripción, hizo todo lo posible, todo lo que estuvo a su alcance para volver a ser presidente de Brasil. Bueno, Es pero más, ahí llegamos un alto. Hemos hablado de la persona más importante de Latinoamérica en muchísimos años. Lula. Lula, Lula, sin duda alguna. sin duda. Perón y Lula. Perón y Lula. Sí, no tengas dudas. No tengas lulas. No tengas Lulas. No tengas lulas. Lula es un. Yo es creo un- que la persona más importante en la historia de Brasil. No, En pero América Lula tiene Latina, una proyección internacional en la- impresionante. Lula es Brasil. Es como Pelé, pero Pelé no es Sí. futbolista. A ver, Pero la gente lo ve a Lula y es Brasil. suscribo hasta las comas lo que decís. Para mí esa proyección es más para Brasil que para la región. Pero bueno, podemos Porque en la discutir. región es muy prudente. Primero sabe que está muy dividida. Segundo, muy dividida. Y segundo, es prudente. Su actitud, la prudencia es un valor enorme cuando esconde la gana de ser progresista, de progresar, de avanzar socialmente, pero el temperamento para entender cómo es la realidad, ¿no? ¿Y a Chávez dónde lo pones? Mirá qué pelota Es que envenenada Chávez te se murió tiro. hace mucho. Te tiro la Chávez pelota. era un líder con un carisma fenomenal, personal, que vino a reemplazar una decadencia política enorme, decadencia con corrupción en Venezuela, y evidentemente el bolivarismo transmitió un resurgir nacional en Venezuela muy fuerte. Fue una cuestión carismática, más que de gestión, una cuestión carismática y de emocionalidad, una nueva emocionalidad en Venezuela. Después, en cuanto a su gestión de gobierno, creo que cometió el mismo error de siempre, que es que le fuera bien en algo, insistir y pretender cosas. Vos tenías buena relación con Chávez, No, yo tenía una relación indirecta, la relación fuerte era con Kirchner. con Néstor Kirchner. Sí, yo viajé 2 veces acompañando a Kirchner a Venezuela. Bueno, pero el astillero Río Santiago, En el Tierra de Santiago trajo 2 barcos él. ¿no? Uno se llamaba Perón
y en otro se llama Manuela, ¿cómo era? La mujer de Bolívar. Me tendría que acordar, pero sí, los trajo a arreglar ahí tuvimos una Te aparición detuve cuando pública. hablaste de Lula y yo estaba a punto de decirte, ¿y Cristina puede volver a ponerse los cortos y volver a jugar, ocupar un liderazgo? ¿Qué te imaginas para Cristina en esta etapa de el peronismo, el movimiento nacional y popular? Yo creo que Cristina tiene dos cometidos. Uno es ser un factor de equilibrio y de racionalidad, porque Cristina es mucho más racional de lo que se cree, en el peronismo. Esa es una función que tiene, que la historia le da y que la puede cumplir, Es sin la, querer volver ella. es la líder. Yo creo que, no, es la que puede liderar el armado, siempre y cuando no ponga primero su segundo cometido, que es los que siempre estuvieron con ella, el grupo que siempre la rodeó. La cámpora. Los jóvenes viejos, sí. La, Los jóvenes viejos, digo, los jóvenes que ya no son jóvenes. vos le decís a la cámpora a los No, jóvenes. no, no, les acabo de inventar, lo acabo de inventar. Digo, los que fueron los jóvenes, y ahora ya pasados 10, 15 años, no son tan jóvenes. Te referís a la cámpora, como los Exactamente, jóvenes viejos. exactamente. Entonces, ella quiere defender, proteger a la cámpora. Y lo que yo espero de Cristina es que eso, que me parece muy comprensible, no la limite totalmente para ocupar el rol que tiene que ocupar en una oposición y sobre todo en la formación de algo futuro. Digo algo porque no quiero decir peronismo. A mí esa idea de volveremos los peronistas es como si la gente siempre nos va a perdonar todo. No, yo creo que va a volver una oposición, una oposición, una Argentina, la postulación de alguien que quiere una Argentina muy distinta a esta y una reacción al neoliberalismo salvaje. Ahora no sé si se va a llamar peronismo, que el peronismo va a estar, estoy seguro, pero no sé si se va a llamar peronismo. No sé cómo se llamará. Te escucha a Guillermo Moreno, le agarra Pero una. ¿cuál es la idea? ¿Que es más peronista el que dice, el que canta la marcha más fuerte? Eso es una estupidez. Es más peronista el que dice, repite la frase de Perón. Yo he leído todo Perón. Y me considero casi un peronólogo. Ahora, por eso mismo, tengo la cabeza abierta y pienso como pensaba Perón en el 73, cuando volvió. Las cosas son fugaces. Las cosas son fugaces. No hay nada más importante que la paz, que la unidad. Prevalecen las grandes palabras por encima de todo lo demás. A propósito, ¿cuál es el mejor Perón? ¿Primera presidencia, segunda presidencia? Primera presidencia, la resistencia la tercera presidencia. No, primera presidencia. Primera presidencia porque son hechos, hechos, hechos uno tras del otro. Primera presidencia. Lo cual no quiere decir que el Perón que volvió no tuviera una enorme grandeza, pero poco tiempo para llevar adelante las cosas. Igual hay Para, que acordarse de algunas cosas, ¿no? para terminar, a modo de juego, es una ficción, ¿no? O no una ficción, sobre hechos reales. Si tenés que colocar el ranking de los mejores presidentes peronistas, ¿no? Peronistas, obviamente Perón, Néstor, Duhalde, Cristina, Menem, si querés ponerlo también al doctor Cámpora, No, hay dos a quien quieras. presidentes, hay dos presidentes peronistas importantes. Primero te voy a decir los únicos dos Cuidado con lo que vas importantes. a decir, Los dos Felipe. importantes son Menem y Kirchner. Los demás están en un segundo plano, con respecto. En tercer lugar, Cristina. Pero Menem y Kirchner son dos peronistas muy fuertes, muy diferentes, eso sí. El menos peronista, Menem. Menem dio vuelta a la ideología. Yo estoy hablando de la importancia personal. Ahora, desde el punto de vista de llevar adelante medidas muy parecidas a la del peronismo clásico, Kirchner, sin duda. Cristina es una muy buena continuadora en ese sentido, pero no ha sabido crear el poder político que creó Kirchner. Ella lo que sí supo, me parece, es gestionar bien, tal vez haya gestionado mejor inclusive, pero con más detalle, pero me parece que ella no vio lo político con la claridad que Kirchner, a Kirchner nosotros le otorgamos ahora una capacidad muy grande de entender el futuro y acomodarse antes que los demás.
Como decía Leonardo Fabio, de saber dónde va a caer la pelota. ¿Quién es el mejor futbolista? El que sabe dónde va a caer la pelota, ¿no? El que mira así ya sabe dónde va a caer. Es el más rápido de acá, de cabeza, ¿no? Y eso me decía Leonardo Fabio, yo fui muy amigo de él. Este, el pibe busca al que sabe dónde va a caer la pelota, me decía. Y vos, Felipe, que ya cuando empezaste a intervenir, cuando te conozco, eras un joven turco de la política, de la mano de Antonio Cafiero, hiciste un gran recorrido. Hoy sos una figura importante dentro del peronismo. ¿Para qué estás? Hoy, ¿para qué estás? Eh, yo creo que primero existe una amenaza permanente sobre alguien que tiene 70 y pico, como yo, 74, y que ya fue muchas cosas, que es no te la vayas a creer porque hay otras generaciones, hay otra Mm, gente, digamos, todos tenemos reemplazos y reemplazos, y en mi caso varias generaciones atrás, mm. que vienen después que yo. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que para llegar hace falta dos cosas. Tener una gran convicción, inquebrantable, y poder económico, poder organizacional, que implica poder económico. La organización cuesta plata, implica y que lo sigan a uno. Una cosa es gestionar bien y otra cosa es ser un líder político y hacer que te sigan. Son dos cosas diferentes. Yo ¿Y a creo vos que te faltó yo he sido condiciones? mucho mejor gestor que hombre político, creo. Como siempre me he equivocado en ambas, pero como hombre político no me ha ido mal, pero L- digamos, La última y apelo a tu capacidad de síntesis. ¿Cuál fue tu principal acierto político y tu principal error? mm, eh, el principal acierto político está en la administración de la provincia de Buenos Aires. Yo podría decir también antes de la Secretaría de Agricultura. Nosotros sacamos las tosas, hicimos muchísimas cosas, muchísimas, porque nos permitieron también hacer muchas cosas y teníamos un gran equipo. Yo creo que el principal acierto fue elegir bien a mis colaboradores. ¿Y el principal error? El principal error es enojarme tanto como para ponerme en la vereda de enfrente del peronismo. 2009. Yo soy muy cabrero. Muy buen silencio. Gracias, Felipe.